Hola amigos, bienvenidos a una entrevista más de Debut MX. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial, en donde hablaremos acerca del cronismo deportivo. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Gaby Fernández. Gaby, bienvenida. Muchas gracias, Jesús, qué gusto saludarlos, debutar aquí en Debut MX con ustedes, la verdad muy feliz de tener este espacio para platicar y tratar de manejar algunos conceptos que les sean de interés al público, que pues aquí encuentra una gran variedad de opiniones de diferentes temas en busca de un lugar en los medios de comunicación. Muchas gracias, Gaby. Comencemos. Quisiera empezar preguntándote, Gabriela, ¿cómo es que entras a esta industria? ¿Qué hace realmente una cronista deportiva? Pues son dos preguntas muy distintas en mi caso. Yo soy licenciada en Comunicación Gráfica, egresada de la UNAM, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en su momento se llamó así. Y bueno, siempre interesada en el deporte por asuntos personales, por gusto de mi papá, porque mi hermano jugó fútbol americano, después yo me integré de alguna manera también, primero como porrista, después como jugadora de flag football, pero además como aficionada de muchísimos deportes vía televisión, junto con mi papá, pues fútbol americano, béisbol, Juegos Olímpicos, box, luchas, todo, de todo un poquito. Okay. El fútbol no era tanto, pero bueno, ese gusto por los deportes se reflejaba en los trabajos, en lo que tenía que hacer los proyectos para la escuela, todos eran relacionados con deportes y siempre mis compañeros decían eso, oye, tú te equivocaste de profesión, ¿no? En algún punto sí pensé en estudiar ciencias de la comunicación, pero me fui más por el lado del diseño. Okay. Ya cuando termino la carrera, estoy haciendo la tesis, conozco al doctor Alfonso Morales, una leyenda dentro de la crónica mexicana, por supuesto, muy identificado en el box y la lucha libre, pero era para invitarlo a unas pláticas en la UNAM. Yo estaba haciendo mi servicio social, mi tesis en ese momento, y bueno, me pidieron que lo contactara yo en el área donde estaba haciendo mi servicio social. Y bueno, pues al conocerlo un lunes, le llama la atención que alguien tan joven y más una mujer fuera a invitarlo a un tema de deportes, a una plática en la UNAM. Empezamos a platicar y salió todo este gusto que yo tenía por los deportes, le llama mucho la atención y para no hacer el rollo muy largo en este sentido, para el miércoles yo ya era la responsable de la sección taurina en su programa de radio, así de la nada. Entonces, claro, los deportes han sido un gusto personal de toda la vida desde que tengo uso de razón. Y ese gusto, esa pasión, ese conocimiento, ese entendimiento hacia los deportes me lleva a poder abrir una puerta que jamás me imaginé a través del doctor Alfonso Morales y empezar en radio. Esto fue en 1995. Y bueno, pues ahí aprendí junto con él las primeras lecciones de un mundo nuevo, de la crónica deportiva, donde pues la razón, el motivo, la esencia es transmitir todas las emociones del deporte o actividad que tú estés viendo, para poder transmitírselas justamente a los aficionados, ya sean nuevos o sean con una amplia experiencia en ese deporte, o en este caso los toros, por eso digo en otras actividades. Pues transmitir, ¿no? Con tus palabras, con tu ingenio, con tus propias emociones, todo lo que está ocurriendo y tratar de llevar esas mismas emociones para captar y cautivar al público, ¿no? Creo que esa es la misión del cronista deportivo. Entonces ya te contesté un poquito más o menos cómo es que llego a los medios, los porqués y lo que fui aprendiendo desde el inicio junto con el doctor Alfonso Morales. Sin duda, una experiencia muy enriquecedora el poder trabajar, sobre todo en un área donde no solamente en México, sino también en países como España, el deporte taurino es algo que se vive con mucha pasión. Y justamente el poder transmitir ese sentimiento al aficionado, al usuario que escucha o que ve el espectáculo, me imagino que es algo sumamente increíble. En esta experiencia, Gaby, ¿por qué es importante para la industria contar con cronistas especializados en el deporte? Pues justamente por eso, porque la gente que ya tiene los conocimientos quiere a alguien que le refuerce o que incluso le ilustre un poco más con otro tipo de visión, de vocabulario, con más opciones para pues disfrutar más algo que ya le gusta. Y quienes son nuevos, quienes se están acercando, tú puedes ser ese eslabón clavuna que los ligue a un deporte o a una actividad que pues no se cataloga como deporte la fiesta brava, aunque siempre la han metido ahí, que fue la que me dio la llave para entrar a los medios sin quererlo. Pero pues yo creo que esa es la clave, ¿no? O sea, que eres un eslabón, una pieza que
puede captar nuevas audiencias, más aficionados al deporte, incluso chavitos o niñas que se quieran acercar a un deporte para practicarlo y darle un giro a su vida por completo, ya sea a nivel amateur o profesional, pero pues te hace un cambio totalmente el acercarte al deporte, o para pues hacer más divertido, más atractivo, más ilustrativo, más enriquecedor para alguien que ya tiene los conocimientos y el gusto por ese deporte o actividad. Correcto. Mencionas un punto muy importante que es el hecho de que el deporte cambia vidas. Y eso lo sabemos la gente que estamos dentro de esta industria. Dentro de todos los años de experiencia que tienes, Gaby, ¿cuál ha sido la más enriquecedora en el campo en el que te desempeñas? Pues yo creo que el hecho de, sin proponérmelo, porque como ya les decía, yo tomé otros estudios, pero la vida me trajo acá y el destino. Claro. Yo creo que sin proponérmelo, el hecho de abrir puertas para muchas mujeres que ahora afortunadamente pues ya en todos los medios están, en todas las fuentes deportivas, en la fuente taurina, ya había algunas, por supuesto, no es como que fui la primera en todo, pero Okay. sí me tocó abrir muchas puertas por primeras veces para muchas mujeres que no habían aparecido en esos ámbitos, como estar en cancha, en fútbol de la Liga Varonil en México, pues no había mujeres antes de mí. Okay. Narrar, por supuesto, el fútbol en México, tampoco hubo una antes que yo. Estar en una serie mundial, en una transmisión, no narrando, pero participando con temas deportivos, del interés de la transmisión como tal. Entonces creo que eso para mí ha sido lo más enriquecedor, sin proponérmelo, darme cuenta que con trabajo tus jefes pueden valorar tu capacidad, lo que eres, tus conocimientos y darte el lugar más allá del género, ¿no? No por ser hombre o por ser mujer, porque tampoco fue un tema de feminismo en mi momento, fue un tema de capacidad simplemente. Claro. Ahora entiendo que juega mucho esa palabra para buscar apertura, pero en mi momento fue algo muy distinto, no contábamos con redes sociales, no hubo movimientos en pro o en contra, así fue. Entonces yo creo que eso ha sido lo más enriquecedor, el darme cuenta que lo que yo hice, lo que yo pude proponer como una mujer que simplemente quería hacer lo mismo que los compañeros que estaban al lado, se pudo transformar y convertir en puertas abiertas, que hoy pues me da muchísimo gusto ver que ya hay chavas que están haciendo lo mismo y bueno, pues la verdad es que como que no me cae el 20 muchas veces de que fui la primera en muchas cosas, pero bueno, pues así fue la historia. Claro, entras al deporte justamente en una época en donde era muy señalado, ¿no? Que solamente era un deporte para hombres. Entras en una época donde, como lo mencionas, sobresales, no solamente por el hecho de ser mujer, sino por la capacidad que tienes dentro de lo que es la industria. Para todos los usuarios que nos ven, si tienen la oportunidad de buscar en YouTube algunos de los videos de Gaby, realmente es una cronista espectacular, que sobre todo te transmite, que yo creo que es lo más importante para un cronista, te transmite esta pasión de que tú te sientes ahí donde ella está, y creo que es algo sumamente importante. Gaby, ¿tú cómo crees que Debut puede ayudar a las personas que busquen incursionar en el mundo del deporte? Pues mira, desde su nombre, mucho de cuál es la misión que ustedes tienen, Debut, justamente, lo que yo les platicaba ahora, pues fue justamente experimentar el debut en muchos ámbitos, en pequeños pasos que fui debutando como mujer en los medios, y creo que pues básicamente es eso, ¿no? Darles a conocer herramientas, pues no solo con una cronista en este caso, o reportera, que me considero más reportera que cronista, ¿no? Pero dar a conocer justamente puntos de vista, un panorama mucho más amplio, porque de pronto puede ser que alguien esté equivocado y piense en que quiere ser cronista, cuando a lo mejor los suyos y les dan una visión más amplia. O hay alguien que se interese más en la producción, en estar detrás de cámaras, que también es un mundo fascinante, el conocer de producción, de edición, el cómo armar un programa, o estar detrás de la lente como camarógrafo, o mujeres que también ya tenemos camarógrafas. Entonces creo que ustedes son una herramienta muy valiosa para gente pues muy joven principalmente, que se quiere dedicar a los medios, que está en la universidad, que está estudiando, que incluso ahora con esta pandemia pues muchos están descubriendo que a través de la tecnología pueden emprender un proyecto. Entonces creo que ustedes son una herramienta muy valiosa para que tengan todos esos puntos de vista, todas esas opiniones, poner en una balanza y ver por dónde se quieren ir. Creo que ustedes juegan un rol muy importante y es algo muy novedoso lo que están haciendo.
Me gustaría que le platicaras, Gaby, a todos nuestros usuarios cuál es la diferencia entre un cronista y un periodista, porque justamente existe un poco esta confusión entre lo que hace uno y lo que hace el otro, y muchos de nuestros usuarios que están a punto de dar este paso para debutar, creo que sería bueno que tengan esta información y sobre todo de una experta como lo eres tú. Muchas gracias. Mira, vámonos a un ejemplo que es muy palpable para cualquiera, una transmisión de fútbol, ¿no? Okay. De pronto se confunde el término del comentarista con el cronista, con el analista y con el reportero. O sea, ahí tenemos Okay. 4 personajes distintos que tienen una función específica en una transmisión. A mí me ubican mucho por ese tema de haber sido la primera mujer que narró un partido de fútbol de la Liga MX, pero mucho antes que eso yo debuté como reportera de cancha, es decir, el que está en las bancas o detrás de porterías de acuerdo a los lineamientos de la federación vigentes, porque había una época donde podía haber detrás de porterías o Claro. te han pedido, ¿no? Pero bueno, el reportero es el que lleva datos de la transmisión, lleva estadísticas, tú tienes que llevar un arsenal de datos y no necesariamente vas a aportar todos durante el juego, sin embargo, tienes que tener el dato oportuno para meterlo en el momento correcto, ¿no? Por un gol, por una jugada, por una falta, una estadística, algún dato curioso del jugador en cuestión y detectar lo que esté pasando en ese momento, ¿no? Algo que no esté en el foco donde está la pelota, pero que tú estás viendo que el portero algo le está pasando y entonces tú das cuenta de eso o traen un roce algunos. Eso es lo que hace el reportero, ¿no? Es como pues el chismosito de la cancha, digamos, ¿no? Para que quede un poquito más claro el concepto. Pero tienes que preparar el juego de una manera impresionante. Luego está el cronista o el narrador, que pues son los que te relatan lo que está ocurriendo durante el juego y de hecho ellos son los que llevan la batuta de quién habla y quién interviene en qué momento. Cuando estás en cancha, de pronto tienes que esperar a que ellos te manden. De pronto te puedes meter, pero bueno, el que lleva la batuta no puedes estarlo interrumpiendo, es el narrador, el cronista es el que te va a relatar la pasión realmente, las emociones de lo que está ocurriendo y es el responsable de que incluso un juego muy aburrido tenga su pasión, tenga su chispa, Claro. es responsable de poner con la voz, con su emoción, con su ingenio, con sus conocimientos, ese extra que quizá el juego no te lo esté ofreciendo en lo deportivo, pero tú tienes el micrófono para conseguir esa magia. Y por otro lado está el analista, que ahora ese puesto lo ocupan mucho los exfutbolistas, hablando del fútbol específicamente, pero bueno, se aplica en cualquier deporte lo mismo. Claro. Son propiamente los que tienen más conocimiento de cómo se vive desde adentro en un equipo, ¿no? ¿Qué puede estar pensando el técnico? ¿Por qué hizo este movimiento? Cosas que también sabe el cronista, por supuesto, o el narrador, ¿no? Pero que, por supuesto, tienen una visión mucho más concisa, porque ellos practicaron el deporte, ¿no? Deben de estar mucho más actualizados en ese sentido y te dan aportaciones de otro tipo de datos, ¿no? De la formación, del por qué le pega con el pie derecho o por qué hizo ese movimiento, en fin. Y luego, bueno, pues está el comentarista que de pronto solamente aporta, ¿no? De pronto es una pieza media entre el analista y el cronista. El cronista. Comenta también algunos puntos de vista más específicos, pero no es la narración como tal, ¿no? Entonces, son personajes muy distintos, pero sí se tiende mucho a confundir, ¿no? Por ejemplo, bueno, no quiero mencionar nombres para no herir susceptibilidades, pero de pronto Claro. Algún debut, ¿no? De alguien que ponen que narró un partido en específico, no lo narró, lo comentó. Entonces son temas muy distintos. Llevar la narración es llevar la batuta, llevar el ritmo del juego y llevar la batuta, insisto, con los compañeros en la transmisión. Sin duda, creo que todos los que hemos sido testigos de un partido de fútbol por televisión, sabemos que muchas veces nos decidimos justamente por qué tan interesante puede ser la narración, ¿no? Y los comentarios que hay en ese partido, sabiendo que muchas veces el tema deportivo se queda un poquito de lado o se queda, sí, simplemente no sobresale, vamos a llamarlo así. Gaby, dentro de toda esta industria, de todos nuestros usuarios que nos ven, a mí me gustaría que tú nos dijeras qué es lo más importante que debe tener un cronista para poder estar dentro de la industria. ¿Cuál es la característica principal? Pues yo creo que tanto el cronista, el reportero, todos en general deben de tener los conocimientos suficientes para salir de cualquier situación, porque de pronto se presentan cosas inesperadas hablando de una transmisión
tienes que tener las herramientas para poder hablar del tema, ¿no? Pues del reglamento, de alguna situación de una lesión. Por supuesto, no eres un doctor, no eres un árbitro, pero sí tienes que tener un conocimiento general de los temas que pueden ser relevantes en una transmisión. Ya no se diga de la trayectoria de los jugadores, de los equipos. Entonces, estudioso, ser muy estudioso, tratar de ver lo más que puedas del deporte que te apasione. Si eres como yo, que te gustan todos los deportes, bueno, pues te acabas por volverte loco, porque en la mañana estás viendo un partido quizá de fútbol, después uno de béisbol, y a lo mejor más tarde hay luchas, y pues ahí andas metido en todo, ¿no? Pero sobre todo eso, ¿no? O sea, el conocimiento, no tomar esta profesión o esta carrera, esta posibilidad, nada más por el hecho de, ay, voy a salir en la tele y quiero que esté la cámara enfrente de mí, porque también eso tiende a confundirse mucho, ¿no? Pues lamentablemente se volvió un escenario donde mucha gente no apasionada del deporte encontró un escaparate, un reflector donde podría lucirse personalmente, y sigue pasando, lamentablemente, aún sin tener los conocimientos o la pasión por lo que estás viendo o narrando o alrededor de lo que estás trabajando. Entonces, sí tenerle mucho respeto al micrófono, al público, buscar su propio estilo. Se ha perdido mucho con este relajamiento de la tecnología. Creo que ha perdido mucho el respeto del vocabulario que se tiene que llevar en los medios de comunicación. La televisión como medio masivo se ha vuelto más abierta a un lenguaje más relajado, y creo que eso no está bien. Creo que somos responsables en gran medida también de eso, ¿no? Bien se habla de que los deportistas son ejemplo para la sociedad. Creo que también los cronistas tenemos una realidad muy importante en ese sentido, de pues conducirnos de una manera adecuada, educada, con ética, y con prudencia en todo sentido, ¿no? Entonces eso, conocimiento del deporte como tal, pasión, nunca dejar de aprender, insisto, si puedes estudiar un poquito más de temas médicos que a lo mejor te enriquezcan una transmisión, pues padrísimo, adelante. Claro. Platicar con deportistas y eso, respetar al micrófono, respetar a los compañeros y al teleauditorio. En cada entrevista me gusta hacer mención en esta parte, porque gracias a Dios todas las personas que han estado aquí en Debut han mencionado esa frase, y yo sabía que tú no nos ibas a defraudar en ese sentido. La pasión. Justamente, esta industria se mueve gracias a la pasión que se genera, con la que se vive y con la que se vende, ¿no? Al final de cuentas, nosotros no solamente vendemos deportes, sino vendemos pasión, vendemos alegrías, vendemos tristezas, y eso es algo sumamente importante, porque cambiamos vidas. Desde que cambiamos el estado de ánimo de una persona que salió de ver a su equipo ganar o perder, hasta que cambiamos vidas porque todos los domingos en la mesa, al menos una vez en la vida, se ha platicado de fútbol, ¿no? O de la selección mexicana, etcétera. Entonces, es algo muy importante la pasión, y sobre todo esta responsabilidad que se tiene que tener con un micrófono. Al final de cuentas, es una responsabilidad muy grande. Gaby, a todas las usuarias y usuarios también, porque entran en este rango, ¿qué les dirías? Y a todas estas personas que se quieren dedicar a la crónica deportiva, ¿cuál sería tu consejo para ellos? Pues eso, ¿no? Que sean apasionados de... vamos, es que en cualquier cosa que te quieras dedicar en la vida, tienes que apasionarte de ellos. O sea, si estudiaste contabilidad, bueno, pues te tienen que apasionar los números, ¿no? Por supuesto. Yo tengo un pleito con los números, pero bueno, en las estadísticas me tengo que apasionar con los números. Si quieres ser abogado, pues te tienen que apasionar las leyes y todos sus recovecos, y ver de qué puedes librarla, ¿no? A favor o en contra, dependiendo. En este caso es lo mismo, ¿no? O sea, te tiene que apasionar lo que te gusta, lo que te quieres dedicar, te tienes que meter de lleno a conocer historia. Pasa mucho también, eso he notado en las nuevas generaciones, se van mucho a la época de las redes sociales en adelante, que es lo que les ha tocado, ¿no? A las nuevas generaciones. Pero no se olviden que existe una hemeroteca, no se olviden que existen libros, no se olviden que existen muchas historias que ustedes no vivieron, pero que es importantísimo remitirnos al pasado para entender el presente. Creo que se ha perdido mucho ese gusto por estudiar, por irnos al pasado. A mí también, digo, yo soy de cierta generación donde pues también hay una historia anterior, y de pronto es muy bonito meterte a los números, descubrir historias. A lo mejor conociste a alguien que te suena el nombre, y cuando te pones a leer su historia dices, wow, ya lo conocí, ¿no?
pues quienes escribieron los primeros capítulos de todo nuestro deporte. Creo que eso es pues no sé si consejo como tal, pero un tip, digámoslo así, muy importante, que se vayan a la historia, a conocer las bases de todo, del estadio, por qué tiene esta forma, quién lo construyó, ya cambió, ¿no? Y que no se queden nada más en lo que les ha tocado vivir presencialmente en sus tiempos, ¿no? La pasión y la historia, el estudio, creo que sería algo de lo más importante que les puedo decir. Mencionas un punto muy importante que es la tecnología, sobre todo en este tema de la narración de juegos. La tecnología ha avanzado muchísimo. Al día de hoy puedes narrar un juego estando en la Ciudad de México y narrar un partido que se juega en el estado del Dinamo de Kiev, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo crees que la tecnología impactará a esta profesión en los próximos 10 años? Pues mira, creo que ahorita la pandemia nos está enseñando mucho justamente de lo que Claro. se puede hacer gracias a la tecnología, como esta entrevista, por ejemplo, cosas que pues hace un año o sea, ya existían, pero no teníamos tan en mente, no estábamos recurriendo a este tipo de herramientas. Y hoy día lo vemos, ¿no? Se están haciendo transmisiones con cronistas en sus casas, conectados en sus computadoras, y bueno, pues la transmisión la vemos por televisión, ¿no? En Fox Sports así he estado viendo juegos de béisbol, que los colegas están en su casa cada quien. En ESPN están en cabinas separadas ahorita por el tema de las medidas sanitarias, pero bueno, esto de que puedes transmitir desde tu casa, creo que nos está mostrando una cara totalmente distinta del mundo. No sé qué tanto va a cambiar de aquí a 10 años, la verdad es que no, creo que no tengo la imaginación suficiente para pensar qué puede ocurrir, pero sí te puedo decir que hoy día puedes igual hacer transmisiones en vivo desde tu celular, para salir en televisión abierta, o bueno, televisión pues, ¿no? Que es el medio pues más común, ¿no? Si bien ahora nos apoyamos mucho en la tecnología, pero pues el grueso de la población, por lo menos en un país como México, su principal herramienta de comunicación tecnológica sigue siendo la televisión, no tanto el internet. De pronto los que vivimos en ciudades como aquí la capital, pensamos que todo el mundo tiene internet y no es así, hay zonas del país donde no. Entonces, pues hay que pensar en eso, ¿no? En cómo se van a fusionar. La televisión en México, si bien se habla de que está destinada a desaparecer a nivel mundial, la televisión como tal, pues creo que tenemos que considerar eso, ¿no? Que ahora estas herramientas te dan otras oportunidades, pueden abaratar costos de alguna manera para los medios de comunicación sin perder justamente la calidad. Creo que pues por ahí pudiera ser, ¿no? Que la tecnología desarrolle mejores aplicaciones, más claridad en audio, en envío de señales, pero pues es una maravilla, ¿no? O sea, ya vas a poder hacer prácticamente lo que quieras estando donde sea, en cualquier lugar del mundo, tan solo con un celular de estos inteligentes, ¿no? O sea, es increíble. Hoy pensar en cómo mandábamos antes las imágenes, mandaban una cobertura y cómo las tenías que mandar, es ya de verdad, no saber los picapiedra, como dices, no pasó. O sea, no me cuadra que hoy día pensar en cómo eran esos envíos, ¿no? Por supuesto. Cosas que se vuelven mágicas. Claro, el ejemplo más claro es lo que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, en las últimas semanas, este anuncio de que ahora plataformas digitales de streaming, como lo es Netflix, va a transmitir, por ejemplo, partidos de la Champions, ¿no? Ahí es donde te das cuenta, o por ejemplo, hoy que empieza nuevamente la UEFA Europa League, te das cuenta de que a lo mejor un partido que se va a llevar a cabo en Inglaterra, a los segundos prácticamente, ya vas a tener imágenes, goles, información, a la palma de tu mano, porque con abrir una aplicación deportiva tienes todo este contenido, y esto también genera que el contenido tenga que ser de calidad y no de cantidad, porque creo que también es algo sumamente importante dentro de este medio. Sí, por supuesto, o sea, cuando yo iniciaba, como les platicaba, pues no existía todo esto del internet, ya existía, pero era en un nivel así como muy estelar, el que tenía su computadora con el internet, y bueno, ustedes ya no creo que se acuerden, cuando te conectabas pues era por cable solamente, y el ruidito y lentísimo el internet. Ahora bueno, en el momento exacto, o sea, puedes estar viendo un partido de fútbol, como bien lo dices, los Juegos Olímpicos, lo que sea, en el momento exacto que están ocurriendo, y literal en la palma de tu mano. O sea, es increíble a lo que hemos llegado. Y pensar cómo ha ido evolucionando en tan pocos años, la verdad, ya no puedo imaginar hoy que sigue, ¿no? O sea, 3D en tu teléfono, un holograma como en la Guerra de las Galaxias, no me puedo imaginar a dónde vamos a llegar con el desarrollo tecnológico
que tenemos, que es brutal, de verdad, lo que ha ocurrido en los últimos 20, 25 años, ha sido un cambio radical totalmente. Ya hablamos acerca de cómo será la proyección de la tecnología, pero ahora me gustaría que mencionáramos, ¿tú cómo ves esta industria, sobre todo en el área del cronismo deportivo, pero ahora con las mujeres? ¿Cómo ves el impacto de la mujer en los próximos 10 años? Pues yo veo un crecimiento que ya no tiene marcha atrás. Ok. Lo que sí me parece que las jóvenes que se quieran dedicar a esto, pues es un hecho que le tienen que echar el doble de ganas. Todavía estamos en un proceso de que el mundo, o México, o los medios, o nuestros compañeros, colegas, a donde quieran poner la etiqueta, pues siguen procesando, ¿no? El hecho de que cada vez hay más espacios ocupados y muy bien ocupados por mujeres. Todavía me parece que estamos en ese proceso de ganarnos el lugar así a fuego y sangre, lo cual pues solamente nos hace más fuertes. Yo insisto, a mí me tocó una época muy distinta cuando entré a los medios sin este concepto, que puede ser un espejismo bueno o malo, lo de las redes sociales, porque también son temas espinosos que te pueden atacar y acabar contigo, o te pueden vanagloriar tanto que te la creas y entonces te pierdas. Entonces hay que tenerle respeto a los temas de redes sociales, pero pues las mujeres tienen ya las puertas abiertas, ya no hay marcha atrás en eso. Yo solamente les diría que se muestren totalmente profesionales, que ubiquen muy bien sus objetivos, que no lo tomen como el escaparate para salir en la tele, para ser famosas, claro. Que sí lo aprovechen, claro que pueden hacerlo, pero con conocimientos, ¿no? Por supuesto. Que logren esa fama, ese reflector con sus conocimientos, mostrando quiénes son, los años que tuvieron que pasar en la escuela aprendiendo, las horas que han gastado frente a una tableta, frente a un televisor o estudiando sobre el deporte que más les guste. Que triunfen, que sean exitosas y que aprovechen, ¿no? los tiempos que viven donde pues ya es factible que las contraten, ¿no? Que no se vuelva un tema de feminismo como tal, sino de calidad en el trabajo y que con eso se ganen los espacios, ¿no? O sea, estoy totalmente convencida que no hay marcha atrás y que hay muchas mujeres que hoy día están estudiando, se están preparando y que tienen muchas más herramientas para ser mejores que todas las que hemos estado antes que ellas, ¿no? O sea, es como los récords en el deporte, ¿no? Están ahí para romperse. Bueno, pues espérate, que rompan esquemas, que sigan abriendo puertas, que lleguen a lugares donde no han estado más mujeres y que lo sigan haciendo de mejor manera, porque además, pues tenemos una gran ventaja, nuestra sensibilidad, nuestras emociones son distintas a las de los hombres. No quiero decir que unas sean mejores que las otras, pero en sus propias casas, si tienen una hermana, su mamá, que les dé una indicación, pues todo es muy distinto que con su papá o que con los hombres. Entonces, complementamos de una forma muy enriquecedora, me parece, con otros puntos de vista, con otros detalles. Cualquier transmisión, cualquier trabajo como reporteras. Entonces, bueno, pues aprovechar todo lo que hoy día tienen y que sigan rompiendo esquemas, pero siempre, por favor, con conocimiento, con lo que es su trabajo en esencia. Claro. Gaby, sin duda han sido minutos muy enriquecedores para todos nosotros. Te agradecemos mucho por estar aquí en Debut MX y esta es la puerta abierta para cuando gustes volver aquí en tu familia Debut MX. No, al contrario, Jesús, muchísimas gracias por pensar en mí. Espero que alguno de todos estos conceptos que hemos estado platicando, pues les dejen alguna huella, alguna reflexión que puedan aplicar y bueno, pues por supuesto igual de ida y vuelta, ¿no? Cuantas veces sea necesario, con toda felicidad estaré con ustedes. La verdad es que pues de pronto, como les decía, no me cae mucho el 20 de que me tocó hacer historia en algunas cosas, pero bueno, cuando me buscan para entrevistas, creo que mucho gusto poder compartir, poder transmitirles y lo que les sea... insisto, una huella que les deje para una reflexión, pues me va a hacer muy feliz. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio y pues sigan conectados en Debut MX porque hay mucho material muy interesante. Muchas gracias, Gaby. Esto fue todo por la entrevista del día de hoy. Les agradecemos mucho por su atención, recordándoles que ya nos pueden ver también en nuestro canal de YouTube Debut MX. Sin más preámbulo, muchas gracias, Gaby. Gracias, que estén muy bien. Saludos. Que tengan un excelente fin de semana. Un saludo.